La última palabra, por Noemí López Abarca, desde México. El mayor milagro del amor de Dios no siempre cambia el camino. A veces transforma el corazón que lo recorre. Hay lugares donde la esperanza parece caminar despacio. El Hospital del Seguro Social era uno de ellos. Sus largos pasillos vestían colores pálidos, desgastados por el tiempo y por las miles de historias que habían transitado entre aquellas paredes. El olor era inconfundible, una mezcla de alcohol, medicamentos y desinfectante que parecía haberse quedado a vivir en el aire. Basta recordarlo para sentir de nuevo la presión en el pecho, el vacío en el estómago, la incertidumbre. Hay momentos que se guardan en fotografías, otros en canciones. Los más difíciles regresan con un olor. A cualquier hora del día podían verse enfermeras recorriendo los pasillos. Algunas regalaban una sonrisa que aliviaba la espera. Otras caminaban con el rostro cansado como si tantas historias hubieran ido apagando lentamente la luz de sus ojos. Y ahí estábamos nosotros, sin respuestas, esperando sin entender qué le ocurría a papá. Todo había comenzado meses atrás, con pequeños cambios casi imperceptibles. Su piel perdió aquella tonalidad rosada que siempre había tenido, y aparecieron diminutos puntos rojos en sus piernas, como si su cuerpo intentara decirnos algo que todavía no sabíamos escuchar. Comenzaron los estudios, análisis de sangre, nuevas consultas, más preguntas. Pero las respuestas no llegaban. Es dengue hemorrágico, nos dijeron. Le indicaron medicamentos, reposo y vitaminas. Los meses pasaron y nada mejoró. La palidez persistía y con ella también crecía la preocupación. La desesperación me hizo salir del hospital y buscar a nuestro médico de confianza. Llegué a su consultorio con una carpeta que reunía todos los estudios. Era de esos médicos que primero miran a las personas y después a los documentos. Abrió la carpeta y revisó los laboratorios uno por uno. Guardó silencio. Levantó la mirada. Noemí. Su voz perdió la serenidad con la que me había recibido. Estos laboratorios gritan. Intenté respirar, pero el pecho se me quedó inmóvil. Gritan leucemia. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Leucemia. Salí de aquel consultorio con el corazón golpeándome el pecho y regresé al hospital donde estaba papá. Necesitaba respuestas. Necesitaba que alguien me dijera que aquel médico estaba equivocado. Cuando llegué, todo seguía igual. Papá permanecía acostado, conectado a un suero. La impotencia nos llevó a mi hermana y a mí al consultorio del especialista. Todavía puedo ver aquella oficina, ese lugar frío, tan frío como las palabras que escucharíamos minutos después. Era un hombre relativamente joven, aunque el cansancio lo hacía parecer mayor. Caminaba apoyado en un bastón y cojeaba ligeramente. Sus hombros permanecían encorvados y sus ojos hundidos y oscuros. Parecía cargar con el peso de demasiadas historias. Respondía con una serenidad extraña, como quien ha pronunciado demasiadas veces las mismas palabras, como si hubiera dejado de creer que las palabras podían aliviar el dolor. Mi hermana y yo lo miramos, esperando que el otro médico estuviera equivocado.
Doctor, ¿qué tiene mi papá? Nos sostuvo la mirada. Guardó silencio unos segundos. Lo que tiene su padre es una enfermedad con la que muchas familias terminan alejándose. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Necesitan estar buscando sangre todo el tiempo. Transfusiones una y otra vez. Hizo una pausa. Llega un momento en que se desesperan. Sentí un nudo en la garganta. Nos miró fijamente y añadió, ya no quieren seguir, lo abandonan. Entonces pronunció la sentencia que partió mi mundo en dos. Su padre se va a morir. Sus palabras me devolvieron a un dolor que creía haber dejado atrás. Años antes, había visto a mi padrino enfrentar esa misma enfermedad. Pero esta vez, el rostro frente a mí era el de mi padre. No recuerdo cuánto duró aquel silencio. Tal vez fueron unos segundos, tal vez una eternidad. Durante un momento, dejé de escuchar al médico. Solo podía oír los latidos de mi corazón. El miedo entró a la habitación y se sentó frente a mí. Me susurraba que todo había terminado, que ya no quedaba esperanza. Miré al médico, aquel hombre cansado que acababa de pronunciar una sentencia sobre la vida de mi padre. Lo único que pude decir fue, gracias, doctor. Respiré hondo y añadí, nosotros confiamos en Dios. Él tiene la última palabra. No les dijimos a mis padres lo que el hematólogo nos había dicho. Antes de hacerlo, queríamos agotar todas las posibilidades. Viajamos a la capital del estado en busca de una segunda opinión. Papá entró al consultorio acompañado de mamá. El médico hojeó el expediente. No pidió más estudios, ni hizo más preguntas. Levantó la vista y dijo, te vas a morir. De haberlo sabido, habríamos preparado a papá para escuchar esas palabras. Salió caminando más despacio. Durante unos segundos evitó mirarnos. Después, entre lágrimas, nos abrazamos. Cuando todo parecía cerrarse, recibimos una llamada. Alguien que sabía que papá estaba en la capital le dijo, me enteré de que estás aquí. Quiero recomendarte al hematólogo que sacó adelante a mi esposa. Decidimos seguir aquella posibilidad y dejamos atrás el seguro social. El médico que nos recomendaron nos recibió en el Hospital General. Revisó el expediente con paciencia. Se detuvo en los estudios y comentó, estos análisis no son suficientes. Necesitan ir a Puebla. Ahí podrán hacerle estudios más especializados con resultados inmediatos. Avanzamos con lo único que teníamos, fe, esperanza y el préstamo que la empresa donde trabajaba papá le otorgó para cubrir los viáticos y los estudios médicos. La sala de espera. Mis padres entraron al consultorio. Mi hermana y yo nos quedamos afuera. No recuerdo si llegamos a decir alguna palabra. No hacía falta. A diferencia de los pasillos del Seguro Social, aquella clínica en Puebla lucía distinta, silenciosa, y frente a nosotras, ocupando casi toda la pared, colgaba una enorme reproducción del Guernica de Picasso. Era tan grande que parecía un mural. No conocía la historia de esa obra. Solo sabía que había algo en ella que me impedía dejar de mirarla. Quería entenderla. Recorría con la vista aquellos rostros, los cuerpos fragmentados casi quebrados, las figuras que parecían lanzar un grito silencioso y un clamor que no necesitaba voz para hacerse escuchar. Cuanto más la miraba, más sentía que aquella pintura también nos miraba. Había algo en ella que se podía sentir. Recuerdo haberme preguntado por qué un hematólogo escogería precisamente esa pintura
para recibir a sus pacientes. Volví a mirar el Guernica. Las dos parecíamos serenas. Al menos eso intentábamos. Miré la puerta del consultorio. La manija comenzó a moverse. La puerta se abrió despacio. Salieron mis padres. Busqué sus rostros. Ya no eran los mismos con los que habían entrado. Nos levantamos casi al mismo tiempo. ¿Qué les dijo?, pregunté. Papá respiró hondo. Tengo leucemia. Ya nos lo han repetido 3 veces. Nos contó que después de escuchar por tercera vez el diagnóstico, había reunido el valor suficiente para hacer una sola pregunta. Doctor, ¿me voy a morir? El médico respondió sin titubear. No. Luego añadió, existen muchos tipos de leucemia. La que usted tiene puede tratarse. El médico hablaba con mucha seguridad. Años después, comprendimos que no habíamos llegado ahí por casualidad. Aquel médico era uno de los hematólogos más reconocidos en su campo. Entendimos que, aún en medio de tanta incertidumbre, Dios abrió un camino que jamás habríamos imaginado. El médico dejó el expediente sobre el escritorio y nos habló con calma. Podemos intentar traer el medicamento desde Houston. Hizo una pausa. Pero necesitaremos un milagro. El medicamento no tiene autorización para ingresar al país. Hay una sola posibilidad, que al llegar a la aduana mexicana, el semáforo marque verde. Si marca rojo, sería retenido. Y con él, nuestra esperanza. Era un plan arriesgado. Viajar a Houston y regresar con el medicamento oculto en una hielera. En ese momento, nosotros no podíamos salir del país. Entonces, apareció un ángel. Una joven doctora escuchó nuestra historia y, sin conocernos, dijo, yo iré. Un vuelo, un medicamento, una hielera y un semáforo. ¿De verdad una luz decidiría el destino de mi padre? Sí. Han pasado 20 años. A veces vuelvo a pensar en aquel médico del Seguro Social que dijo, su padre se va a morir. Cada vez que recuerdo esas palabras, regreso a aquel consultorio, también al jardín que fue nuestro refugio, ese que guarda en silencio las lágrimas de tantas familias que, como nosotros, esperábamos una respuesta, un milagro, o simplemente un día más junto a quienes amaban. Cierro los ojos, me veo nuevamente bajo aquel árbol, testigo del día en que entregamos nuestro corazón, y repito en silencio aquella oración. Gracias, Dios, por tu amor y la vida que nos has dado. Gracias por haber elegido a mis padres para nosotras. Hoy los volvería a elegir. Termino de orar, abro los ojos, guardo silencio y vuelvo a sentir aquella paz que me abrazó en ese momento. Entonces, una promesa resuena en mi interior. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 20 años. Mi papá sigue aquí. Todavía puedo abrazarlo y mi corazón se llena de gratitud porque cada uno de esos abrazos sigue siendo un regalo del cielo. Gracias por acompañarme y haber llegado a esta parte desde el corazón de la autora. Es un gusto poder compartir estas historias contigo. Te invito a que sigas mis redes sociales, que continúes viendo los videos en este canal de YouTube de la autora Noemí López Abarca. Recuerda, cuando avanzas, el miedo pierde poder. Pero no te quiero dejar ir así nada más.
tengo un obsequio para ti, un poema de gratitud que nace precisamente de esta historia. Se titula El oro entre las grietas. La bondad del cielo posó su mirada sobre mí, como el amanecer después de una noche oscura. En un instante, mi corazón se partió en dos y por sus grietas el miedo entró. La gracia lo sostuvo hasta devolverle el aliento. Todo comenzó con una oración. El oro de su amor selló las grietas de mi alma. Me volví testigo de regalos que descienden de lo alto como lluvia gota a gota que no cabe entre las manos. Llegan en silencio, milagros disfrazados, en personas, en abrazos, en la luz de la esperanza. Sostengo en el alma el regalo más grande, la gratitud de una hija que abraza a su padre. Levanto la mirada al cielo, respiro. En silencio elevo mi oración. Gracias, Dios. Muchas gracias por escucharme. Soy Noemí López Abarca y te espero muy pronto en un próximo episodio de Fuera Miedos. Desde el corazón de la autora.